Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en los micrófonos a Rav Haim Casas. ¿Qué tal, Rav? Muy buenas, pues muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal ustedes? Muy bien, bueno, tenemos que poner un poco en contexto a la gente. Rav Haim Casas es uno de los primeros, si no el primero de los rabinos nacidos en España y ordenados como rabinos, ¿no? Después de un proceso de reconversión al judaísmo, llamaría, ¿no? Es un proceso de... De vuelta. Como España en general yo creo que está haciendo, de retorno a reconocer la complejidad, ¿no?, de sus raíces, ¿no? De retorno a nuestras raíces. Bueno, y usted también está vinculado de nacimiento a una ciudad tan cercana a lo que fue Sefarad como Córdoba, ahí en la misma cuna que Maimónides comparte, ¿no? Efectivamente, cosa que también es un peso y una responsabilidad. Bueno, pero hoy vamos a ir un poco más ligeritos, hoy vamos a ir justamente ligeros de equipaje para afrontar este Pesaj como parte de este camino hacia la libertad del espíritu. Porque, ¿qué es Pesaj? ¿Qué es Pesaj desde este punto de vista del camino espiritual? Pues miren, eh, Pesaj, como con todas las fiestas judías, corremos siempre el peligro de quedarnos en lo superficial. A mí me gusta, para empezar, también ver muchas veces las fiestas judías como en su contexto dentro del calendario hebreo. Y a mí Pesaj me gusta verla en el contexto también de Purim y de Shavuot. ¿Y qué nos encontramos en Purim? Purim nos encontramos que vivimos circunstancias difíciles, no encontramos a Dios, estamos un poco, por así decirlo, perdidos. ¿Cuál es nuestra reacción? Nos disfrazamos, es decir, nos escondemos, nos ocultamos y bebemos, hacemos la fiesta. Y ahora estamos en un periodo de preparación de nuestras casas, de nosotros mismos, hacia Pesaj, con la limpieza de la casa, limpieza del Hametz, hacia hacia una cierta madurez espiritual que en Pesaj no llega aún. A mí me gusta a veces decir que en Pesaj somos adolescentes rebeldes. Es muy interesante ver cuántos midrashim hablan de cómo Moisés y Aarón tienen que convencer a los israelitas para que dejen Egipto. En un principio no querían dejar Egipto. Incluso salen de Egipto y continuamente se están quejando. Echan de menos Egipto. Echan de menos la no responsabilidad que supone el ser esclavo, ¿no? El no ser dueño de nuestro destino. Es decir, somos unos adolescentes, ya somos algo más maduros, pero no somos aún maduros. Y esa madurez va a llegar con Shavuot, no solo la entrega, porque antes de la entrega es la aceptación de los valores de la Torá. Es decir, es la aceptación de vivir con responsabilidad según los valores de la Torá. Entonces, Pesaj para mí forma parte, pues, de ese proceso, ¿no?, de madurez espiritual. Uh-huh. Y en ese camino hacia la madurez espiritual, pues, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para ayudarnos a recorrer el camino? Porque estábamos hablando del Hametz, que bueno, sabemos que hay que evitar comer las levaduras porque digamos que la interpretación más literal es no tuvieron tiempo de llevarse, la cosa que es como una explicación un poco extraña, ¿no? Es decir, cuando uno tiene que salir corriendo porque lo persigue un ejército, me imagino que deja atrás cosas incluso más importantes que la levadura, pero eso es como algo tan recalcado y que afecta a todo lo que es el ritual de Pesaj. Respecto al Hametz y al pan en general, el pan de la aflicción que vamos a leer en la Gadá, que podríamos ver también qué dicen los comentaristas de ese pan, pero hay dos aspectos. Uno es estas semanas previas a Pesaj, cuando
hacemos le ménage, como de aquí en Francia, hacemos ya esa limpieza. A mí me gusta, la limpieza de mi casa yo la organizo justo después de Purim. Yo organizo la limpieza de Purim a Pesach. Son 4 o 5 semanas. Y cada semana tengo un trozo de la casa. Y cada semana, pues limpio bien un trozo de la casa. Bueno, eso se podría quedar ahí una actividad superficial. Pero yo pienso que cada semana también hay que hacer una reflexión de qué debemos limpiar en nuestro interior. El Hametz es lo que hace que fermente, ¿no? La masa de la harina. Es decir, lo que hace es el pan fermentado, es el ingrediente que hace que esa masa suba. Muchas veces en nuestra tradición se ha identificado ese Hametz con la soberbia. Es decir, es algo que nos hace crecer, que crece nuestro ego. Estas semanas debería ser un periodo de reflexión, de ver todo aquello que hace crecer nuestro ego y no nos permite conectar con nuestro verdadero yo, con nuestro yo humilde, que reconoce al Creador y reconoce al otro. Es decir, el encuentro con la divinidad en Pesaj, como yo creo que en general en el judaísmo, se hace siempre a través del encuentro con el otro. El pan de la aflicción es el pan del que sufre. Es el encuentro con el otro que sufre. Cuando cogemos la matzah al comienzo del Seder y decimos, este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierra de Egipto. Es decir, es la conexión con el otro, pero esa conexión con el otro no puede llegar si nuestro ego no nos deja ver a ese otro. Y si no conectamos con ese otro, no podemos conectar con Dios. Es decir, ahora tenemos que ir limpiando todo aquello que nos deja respirar. Es aquello que también veíamos de cómo comparte la misma shoresh, la misma raíz, ¿no? La palabra hametz y la palabra hamzan, ¿no? Oxígeno. Es decir, es quitar todo eso que no nos ayuda, que no nos deja vivir, en el sentido de una vivencia pues más espiritual. Uh-huh. Para llegar a ese pan, tú me comentabas lo del el pan, es cierto que es una de las interpretaciones que se hace de la matzah, es bueno, los israelitas pues no tenían tiempo para que el pan fermentase y salen con esas tortas, ¿no? Pero es muy interesante ver lo que también Ibn Ezra, nuestro gran comentarista español medieval, cuando él comenta el pan de la aflicción. Él se presenta, se hace esta pregunta: ¿qué es el pan de la aflicción al que se refiere el Ágada? Saben que Ibn Ezra, además de ser un gran comentarista, fue también un gran viajero. Y él llegó hasta la India y en la India estuvo en prisión. Y cuando estaba en la India, pues probó el pan que se come en la India. Esta especie de pan de pita, ¿no? Que se come en tantos países desde Medio Oriente hasta Asia, que es un pan verdaderamente que apenas ha fermentado, es un pan plano. Y él cuando ve eso en la India dice, este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en tierras de Egipto. Es decir, para hacer un pan normal, aquellos que hacen las halot para Shabbat lo saben, uno hace la masa, deja que repose una hora, le da la forma a la trenza, deja que repose otra hora. Es decir, fundamentalmente para hacer pan hace falta tiempo. Un esclavo no tiene tiempo. Entre otras cosas porque no es el dueño de su tiempo. Luego, la matzá no solo es el pan que nosotros sacamos de Egipto. Probablemente, según ese comentario de Ibn Ezra, la matzá era el pan que comíamos en Egipto. Uh-huh. O sea que el pan que no nos pudimos llevar también era el tiempo de que no disponíamos. Efectivamente. Y es el pan del dolor, es el pan de la aflicción. Luego, yo diría que Pesach tiene que ser ese proceso de purificación, de quitar ese hametz, purificarse, ir creciendo espiritualmente, y es también el tiempo de conectar con el otro. Es por eso que cuando comenzamos el Seder decimos, este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres
en tierra de Egipto, y también decimos, todo aquel que tenga hambre, que venga y coma. Esto es sorprendente, porque uno dice, bueno, vamos a ver, es el pan de la aflicción, y ahora invito a la gente que venga y coma. Digo, pues no parece una invitación, una invitación muy atractiva, ¿no? Venir a comer pan de la aflicción, ¿no? Y, sin embargo, al final del Seder comenzamos a hablar del pan de la libertad. ¿Qué es lo que ha transformado el pan de la aflicción en pan de la libertad? El compartir. Cuando uno es capaz de compartir, es porque uno es libre. Luego, ese es el proceso realmente, eso es lo que hay detrás de Pesaj. No es simplemente, bueno, es así, ¿no? La parte de memoria, como en tantísimas fiestas de nuestra tradición, la parte de recordar, vivir en primera persona que esclavos fuimos del faraón en tierra de Egipto, revivir en primera persona en un pasado que se hace un eterno presente, ¿no? Vivir hoy como si nosotros fuésemos la generación que salió. Pero ¿cuál es la finalidad de todo eso? Pesaj también es una fiesta, es la fiesta de las preguntas, ¿no? Es algo que nos deberíamos preguntar. ¿Cuál es la finalidad de acordarse, de revivir todo esto? ¿Y cuáles podrían ser las respuestas a estas preguntas? Cada uno debe encontrar esa respuesta, pero yo intento reflexionar en el tema precisamente del conectar con el otro. Uh-huh. Sí, es fundamental, como dice Martin Buber, ¿no? Cuando habla del yo y el tú, es decir, cómo es a través del encuentro del otro que tenemos una experiencia de la revelación. Yo creo que Pesaj y ese Hametz que estamos ahora limpiando nuestras casas, ¿no? Pesaj debe ser la fiesta de remover todo aquello que no nos deja conectar con el otro. Y una vez que conectemos con el otro, que tengamos empatía, yo eso lo digo a menudo, el origen de muchos de nuestros problemas personales, familiares, de comunidad, en nuestras comunidades judías, es una falta de la empatía. ¿Y qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. Pues Pesaj es un buen ejercicio, puede ser un buen ejercicio, un buen modo de ponerse en el lugar del otro. Uh-huh. Bueno, con estas reflexiones tenemos para ir preparándonos no solamente limpiar la casa, sino que mientras la vamos limpiando, como mencionaba usted, ir pensando en estas otras limpiezas interiores que tenemos que hacer para prepararnos, para despojarnos de ese equipaje que es más un lastre que un equipaje de como una maleta que nos va a servir para algo. Este tipo de lastres solamente son un peso añadido que nos hace avanzar más lentamente hacia lo que tendría que ser la madurez espiritual que proclamamos. No sé si quiere dejarnos algún mensaje final. Pues, más que un mensaje, desear a los oyentes de Radio Sefarad, desear que sean esos niños, ¿no?, de los que hablan la Haggadá, ¿no?, que hacen las preguntas, que se hagan preguntas durante este tiempo de preparación hacia Pesaj y al Seder de Pesaj y durante Pesaj, que se hagan preguntas. ¿Qué es aquello, ¿no?, que me hace menos libre? ¿Qué es aquello que no me deja ser ese yo que vive los valores de la Torá y los valores de nuestra tradición judía? No dejar de hacerse preguntas. Yo diría que eso sería el mensaje, animar a la gente a que se encuentren en el texto, que se encuentren a ellos mismos en el texto y sean ese niño que hace la pregunta. No dejemos solamente la responsabilidad de la pregunta al pequeño, a la pequeña de la casa. Seamos nosotros también, tomemos la responsabilidad de cuestionar las cosas y cuestionarnos a nosotros mismos.
y feliz Pesaj a todos. Bueno, con estas preguntas abiertas nos despedimos, pero todavía antes de Pesaj volveremos a encontrarnos la semana que viene para seguir hablando de esta forma de encontrar una vía para la libertad del espíritu con el Rav Haim Casas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros.